Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer espacio electoral y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy hablando de la ingeniera Pilar Belaguirre. Ella es candidata a diputada por el partido, por la alianza política Venceremos. Ella va con el número 4. Ingeniera, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Dustin. Hola, es un gusto estar contigo en este tu espacio electoral. Encantada de estar aquí. Muy bien, ingeniera. Coméntenos un poco de su trayectoria personal, de su trayectoria profesional. ¿Usted siempre ha vivido aquí en Huánuco, siempre ha estado aquí? Cuéntenos un poco su historia. Por supuesto, yo nací, crecí, vivo en esta ciudad todo el tiempo que llevo de vida. Soy ingeniera civil de profesión, madre, huanuqueña. Vengo trabajando en la gestión pública y privada desde hace 10 años, desempeñándome en la supervisión, en la gestión de obras, pero también vengo con una experiencia en las organizaciones sociales. Previa a la maternidad, me he desempeñado en los colectivos, en cargos de representación de los colectivos juveniles en la región. He sido presidenta de la Red Huánuco Joven, un colectivo de alcance regional que promovía la participación, la organización de las organizaciones juveniles en el ámbito social y político. He sido vocera también de colectivos nacionales y también he estado a cargo de una representación nacional de un movimiento estudiantil universitario. Entonces, vengo desde esa experiencia en lo social, en lo organizacional, también en lo político, porque soy militante del Nuevo Perú desde hace buenos años, y hoy el Nuevo Perú, como organización parte de la Alianza Venceremos, eh, se encuentra en este escenario electoral y, como lo ha señalado, voy en la lista a la Cámara de Diputados con el número 4. Referente al tema de su propuesta política, sabemos que hay propuestas diversas en diferentes ámbitos, pero si hay un tema que afecta al común denominador de la ciudadanía es el tema de la corrupción. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la corrupción y cómo cree que esto ha afectado al país y a Huánuco en particular? Yo creo que partimos de un escenario bastante complejo en el país. El Perú está viviendo un capítulo más del mismo libreto. Nos encontramos nuevamente en una crisis bastante aguda y creo yo que no es una crisis por simple mala suerte, es una crisis porque tenemos el sistema capturado. Acabamos de ver cómo el Congreso eligió a Balcázar luego de la salida de Gerí y creo que no es normal, es señal clara de una inestabilidad que venimos arrastrando desde hace varios Es que es años. una locura, 9 presidentes en casi 10 Así años. es, que Yo creo que vamos. no hemos tenido ejemplos similares en América Latina, por lo menos recientemente. Sí, efectivamente. Y hay que decirlo claro, que tampoco nos vendan a vender estos cuentos de que el fujimorismo no lo quiso o que tal bancada se molestó. Da igual. Si el mecanismo sigue siendo el mismo desde el Congreso, que blinda aliados, reparte cuotas, negocia silencios, Balcázar viene siendo una figurita más del sistema. Es Ahora decir, ni siquiera puede nombrar ministros. Parece que ahí tenemos problemas con ese asunto también ahora. claro, es un presidente del régimen y para el régimen. Y conectando esto con lo que tú señalabas hace algunos segundos, si hablamos de un tema de la lucha anticorrupción, no podemos hablar solo de una persona o de un funcionario. Tenemos que hablar de romper el pacto para que el Estado vuelva a estar del lado de la gente y que el poder en la política no siga siendo un negocio y un espacio de impunidad para quienes se corrompen. Aquí en Huánuco, por ejemplo, usted que ha tenido la oportunidad de estar en el sector público, de conocer un poco el monstruo por dentro, ¿cuáles son los principales problemas que usted observa, por ejemplo, en el tema de corrupción en algunos casos? Por el tema también de la paralización de obras, por el tema de que Huánuco esté tan atrasado y en tantos temas a la vez. Yo creo que tenemos que partir de lo siguiente, Dustin. La corrupción no es un tema meramente técnico, no es algo abstracto. La gente tiene que entender que la corrupción se mete al bolsillo de las personas y le roba la plata sin pedirle permiso.
La corrupción es una obra sobrevalorada que termina costando más de lo justo y ese dinero es dinero que se pierde y que pudo haber sido un centro de salud, una escuela o una carretera que conecte dos comunidades y le permita al agricultor trasladar sus productos al mercado. La corrupción es, por ejemplo, cuando en un contrato laboral todo ya está arreglado y tu hijo, no importa si tu hijo tiene maestría, tiene doctorado, si tiene la preparación, si tiene las cualidades, porque lo que importa es el recomendado. Entonces, detrás de una obra que se paraliza, detrás de una oportunidad frustrada, está la corrupción robándole al país y a todos los peruanos, porque ese dinero lo pagas tú, lo pago yo, lo pagamos todos con más impuestos, con más sobrepuestos, con más recibos, con más sobreprecios, perdón. ¿Qué obras, por ejemplo, aquí en Huánuco usted diría que tienen esta problemática bastante marcada? Porque Huánuco tiene proyectos encaminados desde hace varios años, pero parece no tener una salida al fin y al cabo. Parece que Huánuco estaría condenado a estar siempre en los últimos lugares, estaría condenado a estar siempre El en la pie de última rueda del página, coche. claro que sí, el último en la lista de prioridades. Mira, el reporte del septiembre del 2025, un documento muy importante de la Contraloría, reportaba que a nivel nacional teníamos más de 2.000 obras públicas paralizadas con más o menos un costo actualizado por encima de los 40.000 millones de soles y con un saldo por ejecutar por encima de los 20.000 millones de soles. Entonces, miren qué es lo que esto representa. Es plata ya invertida, es plata estancada, es plata detenida, plata que pudo ser servicio de agua, carretera, escuela, hospital, etc. Y si trasladamos esas cifras a Huánuco, a esa misma fecha, septiembre del 2025, Huánuco como región tenía 80 obras paralizadas, ¿no? De estas obras paralizadas, la mayoría pues, se concentra en nuestros gobiernos locales, llámese municipalidades distritales, provinciales y gobierno regional. Y más o menos estamos hablando de un costo actualizado de un total de 900 millones de soles y con un saldo por ejecutar de aproximadamente por encima de los 500 millones de soles. Y como si esto no fuera suficiente, en el colmo de estas 80 obras paralizadas, por lo menos 37 no estaban incorporadas al PMI de las unidades ejecutoras. ¿Qué quiere decir esto? Que no, solo 37 estaban incorporadas al PMI. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de 43 no se encontraban con presupuesto, no tenían incorporación en el PMI, es decir, estaban en el limbo. Entonces, es una realidad bastante crítica que nosotros queremos abordar. ¿Cómo? Usted nos ha dado un diagnóstico, como si fuera más o menos un doctor examinando un cuerpo. Pero ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el medicamento que en todo caso necesitamos y que usted propone o la propuesta política de su partido propone para enfrentar esta situación? Bien, nosotros planteamos una propuesta bandera en este eje de lucha anticorrupción, una propuesta de ley que hemos denominado Ley de Priorización Presupuestal para la Culminación de Obras. Entonces, no queremos prohibir nuevas obras por capricho, sino queremos impulsar el destrabe, la culminación y la puesta en servicio de todos estos proyectos que han quedado paralizados. No podemos seguir inaugurando carteles, colocando primeras piedras con obras que nunca se terminan y que quedan detenidas y que finalmente representan el abandono hacia la población que debería verse beneficiada justamente con el servicio de esas obras. Hablamos de servicios de agua, pistas, colegios, hospitales. Por ejemplo, para poner nombres, nada más tenemos una carretera, un camino vecinal de más de 60 kilómetros que se encuentra paralizada y es el camino vecinal de Monopampa al puente Choropampa, cuyo objetivo es unir las provincias de Pachitea y Puerto Inca y darle oportunidades a estas provincias que, si bien es cierto,
en el caso de Puerto Inca es una provincia alejada de la capital de la región, merece las oportunidades que tenemos tal vez los que nos encontramos en la capital. Entonces esto le va a dotar de oportunidades y pienso yo que es una oportunidad también para representar un corredor económico desde esas provincias, Pachitea a Puerto Inca, que se encuentra paralizada. Y estamos hablando de una oportunidad que está relegada y en abandono justamente a los pobladores de estas provincias. Ahora, si nosotros tuviéramos que ponernos en la circunstancia de la actual coyuntura política, sabemos que hay una crisis de partidos, sabemos que tenemos un modelo bicameral y la propuesta política que usted apoya es la propuesta de Ronald Atencio. ¿Cuáles serían las estrategias que, por ejemplo, llevarían adelante ustedes para poder ir en contra, por ejemplo, de lo que se conoce como las leyes pro crimen, para poder ir en contra de todos los retrocesos y cambios que se le han hecho actualmente al modelo político constitucional para poder hacer cambios verdaderos? La consigna es la siguiente. Para sacar a los delincuentes de las calles, tenemos que sacar a los delincuentes del poder. Y efectivamente el plan de gobierno de Venceremos, que se resumen en 31 propuestas para recuperar, para refundar la patria, para refundar el país, incorpora una agenda justamente de lucha frontal contra la criminalidad a través de mecanismos de inteligencia y de reformas a nivel en el sistema judicial, también en la Policía Nacional y en todas estas instituciones que están vinculadas justamente a la tarea de brindarle seguridad y combatir la criminalidad en las calles. Pero es necesario también atravesar justamente lo que tú señalas, esta acción de la derogatoria de las leyes pro crimen que obstaculizan la lucha contra la criminalidad en las calles, en los barrios, en las comunidades. Ingeniera, coméntanos, a veces en el mundo profesional, a veces hay anécdotas curiosas, algo gracioso que usted haya podido ver, por ejemplo, en su trabajo, en su tiempo de trabajo en la municipalidad, en alguna entidad. ¿Qué es algo que recuerda usted con bastante afecto? A ver, yo creo que el trabajo en equipo. He procurado siempre en todas las entidades en donde me ha tocado la oportunidad de aportar, de colaborar, promover un trabajo en equipo. Creo que esto lo dirían, tendría que ser un testimonio mejor desde la gente que me ha acompañado en el trabajo, pero creo yo que tenemos muchos estilos de liderazgo y ahí he puesto en práctica tal vez lo aprendido en las organizaciones sociales, juveniles. Pero claro, usted generalmente ha trabajado con gente menor, ha trabajado con gente de su misma edad. De todas las edades, y Porque siempre es a un veces hay trabajo a veces. conflictos que se generan, a veces hay egos que chocan, a veces hay diferentes opiniones. ¿Cómo lo han podido manejar usted? ¿Cómo lo ha podido manejar usted? Mira, suelen ser equipos multidisciplinarios, intergeneracionales, y yo he estado en lugares donde he aprendido muchísimo. Considero que también he aportado mucho, intentando colocar en práctica todo lo aprendido desde las organizaciones sociales, como te digo, desde este enfoque de liderazgo basado en resultados. He estado en distintas municipalidades provinciales, pero si hay algo que tal vez me ha caracterizado es el enfoque de servicio, ¿no? La prioridad en nuestra oficina siempre la han tenido las comunidades, los representantes de los barrios más alejados. Nunca hemos dilatado un trámite a la espera de tal vez un arreglo, una ¿Y alguna vez cosa fue muy... testigo de algo así, por ejemplo, en algún momento? Claro, obviamente sin nombres, pero He fue... defendido mucho y con mucho carácter. Por ahí me han colocado algunas etiquetas de que he sido tal vez muy frontal en algunas situaciones, pero he defendido con mucho carácter las cosas en las que creo. Y creo, obviamente, que las obras deben estar orientadas al servicio de las comunidades, al cierre de brechas, a colocarle el servicio de agua a lugares donde necesitan un servicio tan básico, un derecho tan básico como es el agua, la conectividad a través de carreteras. Me he enfrentado a contratistas, definitivamente, a gente muy poderosa que
no tengo duda que pidieron en más de una oportunidad tal vez mi cabeza a los jefes o a los titulares del pliego donde he estado. He estado en lugares donde he querido estar y he permanecido ahí hasta donde la presión era manejable, porque de todas maneras hay mucha presión, hay intereses de por Claro, claro. medio Eso sí es algo que y usted ha ido agarrando con el tiempo, porque a veces cuando uno es nuevo en un trabajo, a veces les intimidan ciertas cosas. Hay un tema también que quisiera tocar y usted es ingeniera y a veces existe el prejuicio, sobre todo en el Perú muchas veces, de que los ingenieros, como dice la palabra, generalmente son hombres. Es muy, muy complicado o existe cierto pensamiento todavía un poco ahora en la sociedad peruana de que no pueden haber muchas ingenieras mujeres. ¿Qué piensa usted de eso? bueno, sí, nos encontramos con ese tipo de prejuicios en el entorno laboral, ¿Cómo lo ha incluso enfrentado usted? en el entorno familiar. La verdad que para mí la carrera es una carrera tan amplia que he encontrado un espacio muy específico en donde me siento cómoda, en donde he buscado especializarme también, obviamente, porque es algo que me gusta. He hecho especializaciones en todo lo que tiene que ver con contrataciones públicas, juntas de resolución de disputas, y estos mecanismos que son más actuales, más modernos, más recientes en la gestión de obras. He encontrado con esa resistencia justamente te ponen bajo sospecha la capacidad si eres mujer y a veces tenemos que demostrar más fehacientemente cuáles son nuestras capacidades, nuestros conocimientos en la materia. ¿Qué le diría, por ejemplo, quizás a una joven estudiante, así como usted fue en algún momento, que tiene ese ímpetu por querer estar en la ingeniería, pero a veces se topa con esas barreras, a veces en la familia, a veces en la misma universidad? Te cuento que he estado en algunas charlas de orientación vocacional, he recibido invitaciones de colegios porque pienso que es importante darle estas herramientas de autoconocimiento a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes. Yo le diría a las jovencitas, a las señoritas, que la ingeniería no distingue género y al contrario es una carrera que necesita mucho de la sensibilidad que le aportamos las mujeres, de la creatividad, que es algo muy inherente a nosotras y obviamente que todas estamos en igualdad de condiciones en capacidad para poder enfrentar los retos que nos pueda representar una carrera tan compleja como esta. Yo animo mucho a la gente a hacer lo que le gusta a partir del autoconocimiento, de sus habilidades, de sus destrezas. Es bonito encontrarse con adolescentes y preguntarles finalmente si ellos saben cuál es su talento natural, cuáles son sus destrezas naturales y por ahí orientarlos pues justamente a inclinarse a una carrera que más allá de llenar los bolsillos, pues les llene el alma. El símbolo de su partido creo que es algo bastante llamativo. Creo que ahí tienen, ¿no?, un pequeño ejemplo de cómo es. Cuéntenos un poco, ¿qué son estas tres hojitas? Sí, Porque he visto que mucha gente hace estas preguntas. quiero presentarte al quintuchito, Dustin. Lo hemos bautizado así. Eh, bueno, representan, el quintus son 3 hojitas de coca, representan este respeto, esta gratitud, el pedirle claridad y fuerzas a la tierra. Para la Alianza Política Venceremos representa pues el respeto a nuestra gente y a nuestra tierra. Y está sujetando sus manitos el número 4. Así es porque bueno, esto ha sido personalizado justamente para llevarlo con nosotros durante la campaña y el 4 pues es el número de la opción preferencial para mi candidatura en estas elecciones. Hay algunos que he escuchado a algunos políticos decir que el número 4 es algo así como un relleno, como algo nada más para completar listas. ¿Qué tendría que decirle a esos candidatos o a algunos de sus rivales políticos que han tratado de minimizarlo de esa Sí, forma? me han dicho que soy relleno por ir en el número 4 y entonces yo les he dicho que si preocuparse, estudiar los problemas de Huánuco y plantear propuestas a partir de ahí, ese relleno, entonces sí lo soy. Pero soy ese relleno que no van a sacar del plato. Un relleno imprescindible porque yo no he venido a adornar la lista, he venido a quedarme y a representar a todos los huanuqueños y huanuqueñas en el Parlamento. Finalmente, ingeniera, para que pueda hacer una invitación a nuestro público, agradecido por haberle tenido con nosotros
en esta oportunidad y para que pueda hacer la invitación al público, a los electores, a los jóvenes, que van a ser una gran masa la que va a empezar a votar en este próximo proceso electoral, para que usted pueda hacer su invitación a que puedan votar por su propuesta política. Gracias, Dustin. Yo creo que Huánuco merece una representante que no se olvide de la gente una vez que se apaguen las cámaras o que ya salga elegida. Yo vengo de haber trabajado en eso que duele en la región, que son las obras y servicios, y creo que apostar por una candidatura como la mía es apostar por alguien que combina corazón y técnica. Sé lo que se siente el estar relegados y abandonados como región, pero también sé cómo convertir el presupuesto en resultados. Y Huánuco merece esperanza, pero también resultados, y sé que estoy lista para dar esa pelea. Muchas gracias, ingeniero.